a Marcos habilitado. Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a otra interesante charla en Valija de Apócrifos, la número 17 de este semestre, año que va llegando a un feliz final. Esta semana festejamos Hanukkah, Hag Sameach para todos, quizá la madre de todas las fiestas apócrifas, raras, mezcladas, controversiales y demás. Esta semana publicaremos un artículo sobre lo curioso y controversial de la fiesta de Hanukkah. Podrán leerlo en el blog y en Facebook. Esta noche nos trae Tate, 55 años ya de la firma de ese valioso y significativo documento que cambió muy seguramente para bien las relaciones del Vaticano para con el pueblo judío y con Israel. Y me da mucho gusto que quien la presente sea Marcos Pekel, director ejecutivo de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, profesor universitario, cátedras de Relaciones Internacionales, quien hoy felizmente se encuentra de aniversario más alto para Mónica y para Marcos, y gracias por compartir este día con nosotros. Y ante todo, pues Marcos es mi gran amigo. Muy contento de poder contar con él en este espacio. Antes de cederle el micrófono y la pantalla, aprovecho para recordarles las próximas 5 actividades que tenemos para los próximos lunes a esta misma hora. La próxima semana, el día 14, tendremos memoria genética en una gota de sangre a cargo de la doctora Sandra Leventhal desde Barranquilla. El día 21, ¿para qué sirve la parapsicología? Desde Miami nos estará dando esa charla Moisés Asís. El día 28, desde Cali, nuestro querido profesor Dani Boll, no es que se haya trasteado a Cali, pero ese día nos dará la charla desde Cali, nos tratará un tema muy íntimo de la vida de él, para quienes les gusta historias de intriga. El tema es secuestrado por sus creencias. Una historia de Dani de hace 45 años que hizo titulares en Time Magazine de la época. Ya entrando en 2001, el 4 de enero, desde Panamá, el profesor Liviu Rosenberg. 2021, no 2021, ¿qué dije? 2001. 2021. La masacre de Der Yassin, un tema también para polémicas. Y el día 11 de enero tendremos de vuelta al rabino Moshe Yerushalmi, quien nos va a explicar el significado de abracadabra, la magia de crear a través de la palabra. Y bueno, ya sin más, profesor Pekel, con esa sonrisa de aniversario, la pantalla es suya, el micrófono es suyo, el auditorio es suyo, estamos ya en 70 personas. ¿Cuándo nos va a dar lo de regresiones? El de regresiones, el 14 es sobre memoria genética. Bueno, el 21 sobre para qué nos puede servir la parapsicología. El primero lo dicta la doctora Sandra Leventhal y el segundo Moisés Asís. Bueno, muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Marcos,
Bien pueda. Bueno, muy buenas noches a todos. San Marcos. Buenas noches, Jackie. Le agradezco mucho la invitación a esta amena actividad que usted organiza desde que comenzó la pandemia. Acá veo mucha gente. Saludo a Mónica, que por ahí está. Ahí veo amigos por todos lados. Y el tema que vamos a tratar hoy es, usted lo dijo, nuestra etate. Yo voy a compartir pantalla un rato, no todo el tiempo, pero nuestra etate realmente es uno de esos episodios importantes que cambiaron realmente la historia del pueblo judío de la mano de otros. Y la cambiaron para bien, lo cual no ha sido siempre lo que ocurre. Nuestra etate significa nuestra época y es resultado de lo que ocurrió en el Concilio Vaticano II. Pero para entender nuestra etate y entender el Concilio Vaticano II, tenemos que irnos bien atrás en la historia y lo vamos a hacer para entender por qué existe nuestra etate. Nuestra etate no crece en un vacío, sino tiene unas raíces demasiado profundas que trata de erradicar, y son raíces con 2000 años de historia. La Iglesia Católica, realmente el cristianismo, es importante entender que en la época de Jesús no nació el cristianismo, ni Jesús fue el creador del cristianismo tampoco, pero sí es importante entender algunos de los episodios de la Iglesia, especialmente después de la muerte de Jesús en el año 33 de nuestra época, cuando sus discípulos comienzan a organizar, a proselitar y a llevar el mensaje que ellos entienden que fue Jesús. Lo cual está consignado en los evangelios. Pero tenemos que entender que los evangelios fueron escritos 200 y 300 años después. Algo similar a nuestra Torá, que tuvo un periodo larguísimo de Baal Pé, Torá oral, y finalmente, en algún momento, y no quiero entrar en esa polémica, fue escrita, es decir, escribida por alguien en unos pergaminos. Lo mismo los evangelios. Los evangelios son escritos, obviamente, mirando de para atrás, reivindicando periodos y reivindicando épocas y reivindicando personajes. Pero la iglesia es un ejercicio de éxito absoluto. Los discípulos de Jesús, los 12 apóstoles más otros que se fueron juntando, tienen el primer concilio. ¿Qué es un concilio? Un concilio es una reunión. Tiene el nombre de concilio porque le da un toque teológico, un toque sagrado, pero realmente los concilios eran las reuniones de los prelados, de la jerarquía de la iglesia para tomar decisiones de todo tipo, terrenales y no terrenales, divinas y no divinas. Y el primer concilio de la iglesia fue precisamente en la ciudad de Jerusalén en el año 50. Miren el año. Miren el año. En el año 50 todavía estamos nosotros, supuestamente. Ya poco nos quedaba, pero por lo menos todavía estamos en control de Jerusalén. Y el primer concilio de la iglesia se da en la ciudad de Jerusalén. Y en la ciudad de Jerusalén se reúnen los apóstoles, más seguidores de los apóstoles, más seguidores de Jesús, en una época donde podríamos asumir, sin temor a equivocarnos, que Jesús no fue el único Mesías que deambulaba por los desiertos de Judea o por las montañas de la Galilea. Y en Jerusalén en el año 50, la principal discusión traída por Shaul, quien asumiría el nombre de San Pablo, Saúl, era si para pertenecer a ese nuevo grupo había que circuncidarse o no. Y se volvió el primer debate
Y el primer elemento en que esa nueva secta comienza a separarse del cuerpo y a tomar vida nueva. Y la decisión que se toma en el Concilio de Jerusalén fue que no era necesario estar circuncidado para pertenecer a la secta de Jesús, a esa secta del Cristo. Y aquí comienzan los caminos a divergir. Y bueno, no podemos quedarnos acá en la historia de la iglesia antigua, pero obviamente que el cristianismo fue muy exitoso también. Fue muy exitoso también en crear prosélitos, en crear seguidores. Y durante los primeros 200 años de la iglesia, casi 300 años de la iglesia, se crearon comunidades cristianas alrededor de la cuenca del Mediterráneo. Obviamente ya llegó el momento en que el cristianismo se volvió importante con el edicto de Milán de Constantino, cuando Constantino él se convierte al cristianismo, y posteriormente el emperador Teodosio, que la convierte en la única religión aceptada del Imperio Romano. Pero lo más interesante del cristianismo, lo que tiene que ver con nosotros, es la cantidad de tiempo que dedicaron los concilios de la iglesia a discutir sobre los judíos. Los consideraban por qué los judíos no habían aceptado el mensaje del Cristo. Y en los primeros concilios de la iglesia ya romana, el concilio de Nicea, en el año 325, poco después de la conversión de Constantino, el concilio de Nicea, que era en Turquía, el concilio de Elvira en España, y luego los concilios de Toledo, también en España, hacia el año 400, años 500, se empezó a discutir sobre los judíos. Y se comienza una vez el emperador Teodosio convierte el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. Y cuando hablamos del Imperio Romano estamos hablando de toda Europa. El 60% de Europa era parte de ese Imperio Romano. Faltaban el norte, los bárbaros, etcétera. Pero la misma Inglaterra hacía parte, España hacía parte, Galia hacía parte del Imperio Romano. Y la religión única aceptada era la religión cristiana. Pero ahí había judíos. Los judíos llegaron antes que los cristianos. Y no se convertían. Entonces estos concilios de la iglesia comenzaron a establecer las primeras restricciones a los judíos en la sociedad romana. Restricciones que tenían que ver con prohibido casarse con una cristiana, prohibido tener esclavos cristianos y cierto comportamiento frente a los cristianos en las calles. Y luego vino los concilios de Toledo. España se ha caracterizado históricamente por ser realmente el ala más radical del cristianismo y lo fue durante mucho tiempo, durante siglos y siglos. Hoy en día ya no, pero cuando los visigodos se toman España, los visigodos eran casi que guerreros católicos con la espada del catolicismo. En el Concilio de Toledo se establece, no de manera oficial, porque nunca lo fue, pero sí como parte de la tradición oral no legal, la acusación de deicidio. Ya en el Concilio de Toledo se hablaba de los deicidas judíos, es decir, aquellos que mataron a Cristo. Y esa acusación de deicidio, que digo, nunca fue política oficial de la Iglesia romana ni de la Iglesia ortodoxa, pero sí hacía parte de la idiosincrasia como otros prejuicios frente a los judíos. Pero en el Concilio de Toledo, donde se volvía, Toledo en esa época en España, había ya una gran comunidad judía.
Los judíos en España preceden la expulsión de Roma. Los judíos llegaron a España en la época de los macabeos. El mismo Yehudá Macabí mandó emisarios a España para crear líneas comerciales. Durante los años del reino hashmoneo, de los descendientes de los macabim, había una gran presencia judía en España. Y cuando llegaron los visigodos, encontraron comunidades judías en España y por eso tenían que discutir sobre qué hacer con esos judíos. Y se refirieron a los judíos como deicidas. Entre las cargas antijudías de la iglesia que se fueron desarrollando por siglos, está primero que todo el deicidio, que no fue la primera, pero fue la que más consecuencias tuvo. Porque ¿qué peor puede haber para un pueblo que le maten a su Dios? Y se volvió parte de la idiosincrasia cristiana europea el de que los judíos eran deicidas. No solo los judíos que vivieron en la época de Jesús, los judíos todos, los 10 generaciones después y 20 generaciones después, los judíos siguieron siendo los asesinos de Cristo. Y esta acusación de deicidio, lo que vemos ahí, ese fue en el Concilio de Toledo y crucificado por los judíos. Pero ¿qué otras cargas antijudías desarrolló la Europa cristiana? La usura. Los judíos eran usureros. Sí, claro que los judíos eran usureros, los judíos prestaban dinero a interés, que entre otras paréntesis nos hicieron un enorme favor, que nos pusieron a hacer eso, porque eso nos permitió desarrollar la banca y nos permitió desarrollar fortunas y nos permitió desarrollar filántropos judíos que después nos ayudarían en todo. Entonces, eso lo podemos agradecer, aunque por siglos no solo fue visto de manera peyorativa, sino también fue perseguido cuando lo quisieron. La usura en la religión cristiana está totalmente prohibida. Los cristianos no podían prestar dinero a interés. Entonces, ¿por qué los judíos se volvieron usureros y le prestaron dinero a los cristianos? ¿Y por qué los cristianos iban a pedirle dinero a los judíos? Primero que todo porque muchos de los reyes y personalidades cristianas para fomentar, por ejemplo, la agricultura en la Alta Edad Media, es decir, al comienzo de la Edad Media, necesitaba recursos para comprar semillas, para pagarle a los esclavos y a los siervos, y ese dinero había que pedirlo prestado para devolverlo una vez salieran las cosechas, pero también para la guerra. Aquí vemos una imagen de lo que la iglesia, cómo la iglesia representaba al judío usurero, sentado en una mesa, el otro parado, no tenía dónde sentarse, casi que mendigándole dinero al judío que se lo prestaba. La usura, más allá de lo que significó, fue parte de la narrativa del clero católico y del clero cristiano, de referirse a los judíos como deicidas y como usureros. Luego tenemos el tema étnico. El pintar a los judíos de esta forma, como nosotros vemos acá. Eso viene también de la Alta Edad Media. Los judíos podían ser distintos a la Europa cristiana, habían llegado al Medio Oriente, seguramente podían tener rasgos étnicos específicos y eso lo resaltaban también. Obviamente que los libelos también surgieron en periodos oscuros de la historia cristiana. El libelo del niño que se le sacan la sangre para hacer la matzá para Pesaj, el libelo del envenenamiento de los pozos en la peste negra.
Y acá obviamente el deicidio que siguió y siguió y siguió y siguió y siempre estuvo ahí presente. Con eso se genera en la población cristiana europea una visión de los judíos que está en el ADN cristiano de Europa hasta el día de hoy en buena parte. Y con eso quiero hacer la salvedad de que los judíos durante la mayor parte de los siglos les fue muy bien en Europa y en las comunidades europeas. Tuvieron grandes periodos de prosperidad, porque si no, no estaríamos acá hablando. Pero a esos periodos de prosperidad tuvieron también episodios de persecución y episodios que surgían de ese ADN que se fue creando con los concilios de la iglesia. Si uno ve los concilios de Letrán, los 4 concilios de Letrán hacia el siglo XI, XII y XIII, fueron 4 concilios. En un concilio se reúne todo el clero católico del mundo, o cristiano antes del cisma. Los obispos de para arriba. Entonces los obispos de todo el mundo confluían normalmente en Roma, donde fuera que se hacían los concilios, porque la iglesia tuvo también sus divisiones, tuvo 2 papas, y un momento llegó a tener 3 papas. Y en ese concilio de Letrán, las actas de los concilios de Letrán se dedican en buena parte a seguir discutiendo el tema judío. Y uno de los grandes teólogos de la Iglesia Católica, San Agustín de Hipona, escribió todo un tratado sobre los judíos. Los judíos son testigos reales por su sufrimiento de lo que le pasa a los que no acogen la fe de Cristo. Y eso lo dijo San Agustín de Hipona a los padres de la Iglesia. Entonces ese ADN se va fermentando y se va metiendo en las culturas cristianas europeas. Entonces no de casualidad, un autor como Shakespeare, que no tiene absolutamente nada de antisemita, escribió un libro basado en un prejuicio, pero no fue un prejuicio que él se inventó. Es un prejuicio que estaba ahí, el Mercader de Venecia, Shylock. Pero como alguien acá puede decir en la calle, es que los judíos todos son ricos, lo cual no necesariamente es malo que lo diga, pero es un prejuicio. Esos prejuicios en Europa se fueron asentando y asentando y asentando porque Europa fue dominada por el cristianismo, por la Iglesia Católica, por los siglos y siglos y siglos. Y esto es muy importante entenderlo para ver los siguientes hechos que... Ya del SIDA judío al usurero judío comienza realmente, más allá de las leyes que evitaban que los judíos se casaran con no judíos o con cristianas, que tuvieran esclavos cristianos, que tenían que en la calle irse al otro lado cuando veían un cristiano, etc. Comienzan los actos físicos contra las comunidades judías, en buena parte inspirados por esa ideología cristiana. Y quizás el primer evento físico de persecución a los judíos fue la primera cruzada. Cruzadas hubo 12. Las cruzadas no fueron orientadas contra los judíos. El Papa Urbano II, el que se inventó las cruzadas, no mandó a los cruzados a matar judíos. Los mandó a reconquistar Tierra Santa, que había caído en manos de los sarracenos, de los musulmanes. Pero la primera cruzada de caballeros indoctrinados en el radicalismo católico, en la fe, en la misión de su vida era restaurar el catolicismo, la Iglesia Católica, la espada, etcétera. Hay que entender que la primera cruzada fue un poco después del cisma de Oriente con el que nació la Iglesia Ortodoxa, y esos ortodoxos estuvieron en la mira de los cruzados. La tercera cruzada destruyó Constantinopla, que ya era una ciudad de los ortodoxos, pero la primera cruzada arrasó con las comunidades judías ashkenazim en Alemania, en el Rin, en lo que se llama la Shum City, Speyer, Mainz y Worms, las 3 ciudades donde nació el judaísmo ashkenazí. Ahí nació el judaísmo ashkenazí, en la yeshiva de Mainz nació el judaísmo ashkenazí, la liturgia, se separan de algunos preceptos que tenía el judaísmo, como la poligamia, por ejemplo, y otros.
y esas comunidades en Speyer, Worms y Mainz fueron arrasadas en la primera cruzada. Luego tenemos las expulsiones. Los judíos fueron expulsados de Inglaterra en 1290, fueron expulsados de Francia en 1312, fueron expulsados de varias ciudades hasta que llegó la gran expulsión de España. La peste negra, que llegó en el año 1363 a Europa, tuvo uno de los peores libelos contra los judíos por envenenar los pozos y llevó a que decenas, más de 150 comunidades judías en Europa desaparecieran. Los judíos fueron quemados en la hoguera. ¿Por qué los quemaron en la hoguera? Porque como eran los que habían traído la peste, era prohibido enterrarlos porque los muertos seguían propagando la infección. Eso de la peste negra pues tuvo su colorario también positivo, si podríamos decirlo así, que los judíos comenzaron a emigrar a Europa del Este y surge ahí el gran judaísmo Yiddish, Ashkenazi, en Rusia, Polonia, Ucrania, Lituania, Bielorrusia. Y los guetos. Los guetos surgen de esa idea que surge en el cristianismo de que los judíos son feos, de que huelen feo, de que propagan enfermedades, entonces hay que meterlos en guetos. Y así surge el primer gueto que hubo, fue el gueto de Venecia, y después los guetos en los estados papales y los guetos en otros lugares. Obviamente que esas persecuciones físicas tuvieron más episodios. En la peste negra los judíos fueron quemados en la hoguera. Viene luego los autos de fe en la Sagrada Inquisición, donde los judíos, dicen que la Inquisición no persiguió judíos. La Inquisición persiguió nuevos cristianos que mantenían el judaísmo en secreto. Y en España y en Portugal y en las Américas, a cualquier persona que delatara a un nuevo cristiano le daban una recompensa. Luego esos nuevos cristianos eran llevados cargando el San Benito, una cruz pesadísima que tenían que arrastrarla, hasta que los quemaban en los autos de fe. Y de ahí, pues obviamente, el colofón de este episodio es el Holocausto. Que, como digo, tampoco surgió en un vacío. El Holocausto no fue que un señor alemán un día decidió que iba a matar a los judíos, ni que el señor Streicher decía de Juden sind unser Unglück, los judíos son nuestra perdición, 50 años antes. Era una carga que venía cargada Europa cristiana contra los judíos que había surgido en los primeros concilios de la Iglesia. El Holocausto fue, digamos que, el hecho que llevó a que eventualmente la Iglesia Católica empezara a ver qué había pasado y a asumir responsabilidad histórica por la marginación de los judíos desde el primer concilio de Nicea. Y hay que hacer una aclaración acá. La persecución a los judíos no vino solo de la Iglesia Católica. La Iglesia Ortodoxa tiene sus patriarcas. San Juan Crisóstomo, uno de ellos, quizás fue él el primero en el siglo I que utilizó la acusación de disidio. Él después, uno de los patriarcas reivindicados tanto por la Iglesia cristiana como con la Iglesia Ortodoxa. Por lo tanto, pero la Iglesia Católica, por su alcance, por su jerarquía, por su durabilidad, por lo que representa la figura del Papa, después del Holocausto, empiezan a ver que algo habían hecho mal en esos 2000 años, no en los últimos 30, que fueron los años del Holocausto. Y comienza a haber movimiento al interior de la Iglesia y también de algunos judíos para ver de qué manera
se elimina definitivamente del ADN europeo esa visión, ese antijudaísmo que estaba en la sangre de cada uno de los ciudadanos que nacían en Europa. Y vuelvo y repito lo que dije antes. Los judíos tuvieron periodos muy buenos en Europa, periodos de altísima prosperidad en Polonia, en Alemania, en Italia, en Europa del Este, en la zona de residencia, en Rusia, en Inglaterra, en España, en Francia y en Portugal. Eso es un hecho clarísimo. Entonces vino lo que sería el antecesor de la perdón un segundito. El antecesor de lo que sería el trabajo previo a nuestra etate se da en una conferencia en la ciudad suiza de Seelisberg en 1947. En esa reunión se reúne un judío que había perdido toda su familia, más de 115 miembros de su familia en el Holocausto, en Auschwitz, en Bergen-Belsen y en Theresienstadt. Marcos, comparta la pantalla. Sí, ¿no la estoy compartiendo ahí? ¿Ahí no la ven? Perdón. Sí, pero dele F5. Ya, un segundito. Ya, ok, ahí está. ¿Ahí sí? ¿Ahí sí lo ven? Sí, sí se ve, pero no pantalla completa. Pincha Sí, F5. no importa, déjela así, ok. Entonces ahora sí. Pantalla completa. Esta conferencia de Seelisberg tiene varios elementos que parecerían banales, pues recordarle a los cristianos, para quienes los judíos no eran más que deicidas, que los apóstoles habían sido judíos, que Jesús nació de una madre judía descendiente del rey David y de la casa de David, y que los cristianos surgen de las entrañas del judaísmo. Eso se había olvidado. Quizás se había intencionalmente tapado. Quizás el mismo San Agustín lo quiso eliminar. Quizás los primeros romanos. Y ahí sale un plan de 10 puntos. Clarísimos. Trata de eliminar esos prejuicios que habían surgido contra los judíos, como que los judíos no habían sido los fundadores de la iglesia, como que los judíos son un pueblo destinado al destino del sufrimiento, lo que dijo San Agustín de Hipona. Y en el tema del deicidio, pues sí, que de pronto una parte de los judíos en Jerusalén pidió la muerte de Jesús, lo cual es posible, pero ni todos los judíos que vivían en ese entonces, ni mucho menos los judíos 1000 años después, eran responsables de la muerte de alguien que había muerto 1000 años antes. Esta es más o menos algunas de las ideas del plan, que el Nuevo y Antiguo Testamento hablan del mismo Dios, por lo menos del Dios principal. Y la idea era ver de qué manera ese programa, que no fue un programa que no estuvo exento de polémicas infinitas, hacerlo parte oficial de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica adoptara en su narrativa central esa nueva forma de ver a los judíos, no como deicidas, sino como los antecesores de cuyo vientre nació el cristianismo, de que los apóstoles eran judíos, no habían venido del cielo, y que Jesús mismo había nacido de una madre judía de Miriam. Y vino el momento. El Concilio Vaticano II es el último concilio que ha tenido la Iglesia Católica,
El Concilio Vaticano I fue a fines del siglo XIX. El Concilio Vaticano II fue obra de un gran papa. No soy yo a quien me compete darle adjetivos a los papas, pero este fue uno muy importante, Juan XXIII. Dentro del tema católico, Juan XXIII venía de los barrios más pobres de Italia. Era un papa humilde porque había vivido en humildad. Cuando muchos de los papas durante siglos eran parte de la aristocracia de los estados papales. Y Juan XXIII congrega al Concilio Vaticano II para revisar muchos de los temas de la narrativa católica, de las leyes, del catequesis, de cómo rezar, etcétera. Realmente mucho, y mucho de las transformaciones vienen del Concilio Vaticano II. Las misas no tienen que ser en latín, sino en la lengua vernácula, no se debe rezar de espaldas al auditorio, sino de frente, y una cantidad de temas que, pues obviamente, tienen que ver mucho con la Iglesia misma. El Concilio Vaticano II comenzó con Juan XXIII y terminó con Pablo VI. Y de ahí, y finalizando el concilio, se promulga la declaración, es una declaración, no es una encíclica, Nostra Aetate, nuestra época. Pero fue durísimo el debate. Hubo mucha gente que se opuso. Hubo muchos prelados católicos, y no por antisemitas ni nada por el estilo, sino por temas teológicos. Se opusieron a Nostra Aetate. Y fue votada 3 veces hasta que eventualmente fue aprobada por una gran mayoría. Pero las primeras votaciones no hubo, tampoco fue derrotada, pero lo que quisieron los que estuvieron en el Congreso de Seelisberg fue que de verdad fuera lo más, que tuviera el mayor alcance posible. Y acá está lo que es Nostra Aetate. Nostra Aetate no está dirigida a los judíos. Nostra Aetate está dirigida a las religiones no cristianas. Del mismo Concilio Vaticano II salió otra declaración para las iglesias cristianas no católicas, ortodoxos, anglicanos y toda la rama de protestantes que hay. Nostra Aetate está dirigida a judíos, musulmanes, hindúes, budistas, etc. Pero tiene un capítulo completo dedicado a los judíos. Y es el últimas toma parte de eso que dijimos de la conferencia de Seelisberg. Yo no voy a leer esto acá literalmente, pero en últimas exime a los judíos del deicidio. Eso es importantísimo. Y lo exime en la forma en que lo digo, que pudo haber habido judíos que sí apoyaron matar a Cristo, pero no fueron ni todos los judíos de la época, ni mucho menos los que no vivieran en esa época. Antes de el Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII, en 1959, cambió el texto de la oración que rezaban los católicos el Viernes Santo, el día más sagrado del calendario católico. Y cada Viernes Santo, los millones de católicos del mundo se referían a los judíos como los pérfidos judíos. Y eso, imagínense ustedes, durante siglos y siglos y siglos, niños, mujeres, todos rezando, hablando de los judíos de pérfidos. Juan XXIII ordenó quitar eso antes del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II condena el antisemitismo, deplora los odios, persecuciones y manifestaciones de antisemitismo de cualquier tiempo y persona. Y se desliga de toda esa narrativa anterior. No hubo ningún pedido de perdón,
Eso sería posterior. Pero sin embargo, nuestra época abre una nueva época, como se llama la conferencia esta que estableció Jackie, de relaciones entre la Iglesia Católica y el pueblo judío. Y realmente es una nueva época. Ahora, 2000 años de este tipo de historia no se borran con una declaración. Pero los cambios fueron importantes, fueron significativos, fueron trascendentales, tomaron tiempo. Juan Pablo II. Juan Pablo II es el que llevó nuestra etate realmente a la práctica. Juan Pablo II tuvo muchos familiares muertos en el Holocausto. Polaco, donde el Holocausto hizo estragos, y la guerra hizo estragos, y el nazismo hizo estragos. Realmente Juan Pablo II, la primera visita que hizo Juan Pablo II como papa a algo judío fue a Auschwitz, y se convertiría en una tradición para los papas posteriores. Pero luego rompió también otra tradición que no existía, y Juan Pablo II visitó por primera vez en la historia de la Iglesia Católica que un papa visitó una sinagoga, la sinagoga de Roma. Eso fue después de la visita a Auschwitz. Y Juan Pablo II visitó Israel. Durante Juan Pablo II el Vaticano reconoce a Israel. Esto fue un camino culebrero absoluto. Esto fue muy complicado. El Vaticano se oponía al sionismo. Y no hay que entender la oposición del Vaticano al sionismo como algo relacionado con el antisemitismo necesariamente. El Vaticano se opuso a la creación del Estado de Israel. Sin embargo, cuando era evidente que la resolución de partición que dio origen al Estado de Israel el 29 de noviembre de 1947 se iba a aprobar, el Vaticano con su majestuosa diplomacia logró que Jerusalén fuera declarada Corpus Separatum y quedara bajo tutela de Naciones Unidas. El Vaticano estaba cuidando sus propios lugares sagrados en Jerusalén, que no solo son la iglesia del Santo Sepulcro, la basílica del Santo Sepulcro, sino Belén, etc. Y el Vaticano estaba preocupado porque los judíos, o porque alguien llegara a controlar los lugares sagrados. Por lo tanto, el establecimiento de relación entre Israel y el Vaticano, que no fue fácil, pero después de nuestra etapa era inevitable, se establece la relación en 1993, y la negociación principal es el régimen especial que tienen los lugares sagrados del cristianismo en Israel. Desde temas relacionados con los impuestos, el manejo, el acceso. Y el Vaticano acá fue muy pragmático. El Vaticano se opone rotundamente a que Jerusalén sea la capital de Israel. A que sea capital de Palestina también se opone. Pero el Vaticano fue muy pragmático. Y si hay una diplomacia funcional, es la diplomacia del Vaticano. Y después de la guerra de los 6 días, y después de que Israel anexó Jerusalén, el Vaticano entendió que eso era irreversible y que lo mejor era, pues, negociar con el dueño del lugar y no seguir haciendo pucheros. Y desde entonces las relaciones tenemos 3 hitos: la visita a Auschwitz, la visita a la sinagoga de Roma, donde el Papa Juan Pablo II pidió perdón por los crímenes que la Iglesia había llevado a cabo contra los judíos, a quienes denominó, número 3, nuestros hermanos mayores. Entonces acá hay un cambio teológico de concepción de ser los deicidas
usureros, feos, pérfidos, a ser nuestros hermanos mayores. Y las relaciones son cada vez más cercanas. Benedicto XVI siguió los mismos pasos de Juan Pablo II. Benedicto XVI visitó Auschwitz, papá alemán. Visitó la sinagoga de Roma y otras sinagogas más y visitó Israel. Y ya con unas fotos de vanidad, termino yo que tuve la oportunidad de reunirme tanto con Benedicto XVI como con el Papa Francisco, lo cual también demuestra las excelentes relaciones que hay hoy en día entre las organizaciones judías y la Iglesia Católica. Yo tuve la oportunidad de ir al Vaticano 3 veces con organizaciones judías, con el Congreso Judío Mundial, con el Congreso Latinoamericano, reunirnos con los papas en una reunión chiquita, hablar con él, preguntarle, algo impensable hace unos años, definitivamente antes de nuestra edad, Jackie. Brillante presentación, Marcos, mil gracias. Fabulosas imágenes, fotos y un tema apasionante y muy al lugar ahora, tras 55 años de la firma de ese documento en el Vaticano. A todos, como es de costumbre, siéntanse bienvenidos a hacer sus preguntas, a enviarlas dentro del chat si quieren hacerlo por escrito. Creo que Ida tiene la primera pregunta. Hay una pregunta, Jackie, que me gustaría responder porque es muy válida y es sobre la posición de Lutero frente a los judíos, porque pues vive en la iglesia protestante. Y sí, el último libro escrito por Martín Lutero se llama De los judíos y sus mentiras y termina con toda su oposición a la iglesia católica. Lutero no quiso fundar una nueva iglesia. Lutero, incluso en sus comienzos, no manifestó ninguna posición contra los judíos, pero quizás él pensó que con las transformaciones que él estaba haciendo, los judíos iban a volver al redil a través del protestantismo. Sin embargo, el libro de los judíos y sus mentiras es uno de los tratados que las iglesias protestantes hoy se han desligado de él, lo han rechazado. Un libro bastante virulento contra los judíos, viniendo de la misma Alemania, que siglos después vería mi lucha a la luz. Marcos, ¿consideraría que queda algo en el tintero? ¿Algo pendiente de parte de la iglesia por rectificar, por enmendar, alguna tarea académica por hacer, diplomática? Mire, la semana pasada tuvimos una reunión con el cardenal Koch, que es el cardenal encargado para las relaciones con los judíos por parte del Papa Francisco. Fue exactamente la semana pasada. Y esa pregunta la hice yo a nombre del Congreso Latinoamericano, que es What's Next. En el tema y lo que él decía, que ahora lo que falta para fortalecer y cimentar esa reconciliación está en la educación. Y él se dedicó a hablar de la educación pública, la educación de los niños, la educación hacia la tolerancia religiosa, la educación hacia que el otro es parte del todo y no afuera del todo. Por lo tanto, eso fue lo que él dijo y creo que con eso yo contesto esa pregunta, porque realmente las relaciones que hay entre la Iglesia Católica y el pueblo judío son muy, muy fuertes. Y nos genera a nosotros los judíos situaciones a veces un poco paradójicas, porque son las relaciones entre ciertas iglesias protestantes evangélicas y la Iglesia Católica no son tan buenas en algunas instancias. Y a veces nosotros somos de puente o bisagra o mediadores. O cosas como le tocó a Israel decidir en Nazaret
donde está la iglesia, la Basílica de la Anunciación, y los musulmanes querían construir una mezquita en un lugar donde había habido alguna persona importante del Islam, y fue el Estado de Israel judío el que tuvo que dirimir si esa mezquita al fin se podía construir frente a la Basílica de la Anunciación o no. Al fin sí la hicieron. Pero entonces terminamos a veces en situación un poco paradójica nosotros, porque nos toca buscar el equilibrio entre la relación con la Iglesia Católica y con las iglesias evangélicas, que pues son muy apoyadoras del sionismo de Israel por las razones de ellos, no las nuestras, y nos toca a veces manejar un equilibrio en las relaciones que tenemos con las distintas confesiones cristianas. Doña Ida, por favor. Muchas gracias, buenas noches. Yo tengo una duda, quizás tengo muchas, pero bueno, no todas se pueden aclarar de buena vez. Pero yo tengo entendido que la primera religión, que algunos inclusive no consideran el judaísmo como religión, pero bueno, que la primera religión que surgió fue la judía, y que a partir de ahí surge el cristianismo. ¿Por qué entonces luego aparece tanto odio, tanta situación divergente entre el cristianismo y el judaísmo? ¿Me entendiste la pregunta, Marcos? La entendí completamente, y eso pues hay varias razones, hay razones teológicas, hay razones históricas y razones políticas. Y digamos que el odio, como usted dice, o la animadversión de los cristianos hacia los judíos surge después de Roma y no antes de Roma, es decir, después de que el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano, ahí ya hay política involucrada. En el Concilio de Nicea es cuando comienza la Iglesia Católica, la Iglesia misma, porque la Iglesia, ya que la jerarquía católica se empieza a crear en el Concilio de Jerusalén, la palabra obispo surge allá. Pero una vez romana, la Iglesia comienza la persecución a otras religiones también, no solo a los judíos, por temas políticos del Imperio Romano, en que la religión fue parte de su herramienta de dominación. Y ya posteriormente, pues, una vez sale el genio de la botella, pues ya empieza a crecer más, ya empiezan a aparecer razones teológicas. Los cristianos se preguntaban por qué, si los judíos, si ellos venían de los judíos, y ellos habían aceptado a Jesús, porque eso está en las Escrituras, porque eso está en Isaías, porque hay algunos que no aceptaron ese camino, esos tienen que ser herejes. Entonces la misma supremacía que el cristianismo buscó religiosamente, algo que los judíos nunca buscaron, los hacía tener que rechazar a esas personas que no habían aceptado a ese nuevo Mesías que era el Hijo de Dios. Entonces de temas políticos a temas teológicos y luego a temas económicos, cuando los judíos comienzan a ser perseguidos para no pagarle las deudas que habían prestado a esos usureros judíos. Eso no fue mucho lo que ocurrió, pero sí hubo instancias en la época de la peste negra donde los judíos quemaron en la hoguera para poder no pagar las deudas que tenían y poder quitarles sus propiedades. Eso pasó en Estrasburgo. En Estrasburgo había una comunidad judía muy grande, 3.000 judíos fueron asesinados en la hoguera. Entonces aquí vemos que es un odio que se va transformando, pero que el surgimiento yo lo tendría en temas político-teológicos, pero fue en la iglesia romana, no en la iglesia cristiana temprana. Ahí no hay muchas instancias. Profe, ¿puedo una pregunta, don Jack? Edgar. Profe, hace poco terminé de hacer la lectura otra vez de lo que llaman todo el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo. Y a mí la impresión que me dio de todo ese montón de epístolas, de una buena cantidad, particularmente las más teológicas, es que hay argumentos de Pablo, argumentos paulinos que son, o sea, cuando hice la relectura de eso, yo dije, no, esta cosa es muy antijudía, realmente. O sea, se me hace que son argumentos teológicos muy, muy fuertes y pues propiamente del periodo paulino, que es muy después pues del periodo apostólico, unos 20, 30 años o lo que sea, pero eso es más temprano. O sea, la cosa de los argumentos teológicos antijudíos realmente, o sea, yo como lo veo de esos textos, parte de los textos paulinos.
no tan posteriormente, o sea, parte del propio comienzo. Además que pues básicamente Pablo, más que el propio Jesús, pues es el iniciador del cristianismo, por lo menos de su parte más teológica y más fuerte y más teórica. Yo lo veo desde ahí, no sé el profe qué piense de eso. Sí, eso es cierto lo que usted dice, pero lo que Pablo está tratando de hacer era consolidar su nueva secta. Y para eso rechazaba a aquellos que entraban a esa secta todavía tratando de mantener las tradiciones antiguas, porque él veía esas tradiciones antiguas como una falta de pureza en esa nueva secta. Obviamente que una cosa conduciría a la otra. Fue Pablo el que rompió las tradiciones judías del cristianismo, que pues, la Pascua y todo, y fue él para separar esa secta que él fue el principal creador, evitando que se contaminara de lo anterior. Es obvio, lo que usted dice puede ser que una cosa conduzca a la otra, pero más allá de lo que decía Pablo, no hubo realmente esas sectas cristianas en ninguna parte en el Mediterráneo persiguieron judíos, y había comunidades judías muy grandes en el Mediterráneo, había comunidades judías ya donde soy Marruecos, y realmente no hubo ahí esos acontecimientos que nosotros conocemos después. Lo que Pablo estaba tratando de hacer era blindar su secta de las impurezas que tendría que se colaran personas que quisieran aún mantener las antiguas tradiciones. Sí, porque uno sí nota eso en la pelea con Santiago y con Pedro, que básicamente les dice como que siguen siendo unos judaizantes y no sé qué, y lo de Concilio de Jerusalén, precisamente en ese agarrón con el núcleo de Jerusalén, precisamente. Entonces sí me llamó mucho la atención en la relectura, porque yo dije, no, pero esto le va a dar material a los posteriores para agarrarse de ahí y empezar a echar pues vainazos contra los judíos. Entonces sí me llamó la atención eso, que desde las propias cartas paulinas hay un muy buen material para poder crear un montón de cosas a posteriori. Tengo dos preguntas de Ángela Epstein desde Connecticut. Quiere saber su opinión, Marcos, sobre la posición del Papa Francisco, quizá conciliadora hacia el Islam, un poco a expensas del mundo judío, si interpreté bien la pregunta. Yo no lo veo así. Yo creo que esto no es un juego de suma cero. Creo que el Papa Francisco puede acercarse al mundo islámico sin irse contra los judíos. Si hay un papa muy projudío es el Papa Francisco. Es el más projudío de todos los papas que ha habido en la historia del papado. Pero es obvio que el mundo musulmán son 1.500 millones de personas y tiene que acercarse a ellos. La posición del Papa frente a Jerusalén es de una sola pieza, la han tenido el Vaticano desde que se creó el Estado de Israel. No van a aceptar ninguna soberanía judía sobre Jerusalén, ni Palestina tampoco. Eso no se lo inventó Francisco, ni se lo inventó Benedicto. Eso fue la posición del Papa Pío XII, en el momento en que se estaba discutiendo la resolución de partición. Por lo tanto, yo no lo veo. El Vaticano aprueba la creación de un Estado palestino, el Vaticano rechaza los asentamientos, los rechaza casi todos los países del mundo, por eso no podemos decir que se están yendo contra los judíos, ni contra Israel tampoco. Siguiendo con Pío XII, Joseph Granados quiere saber un poco más sobre la función, el rol del Vaticano durante la época del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Acá hay que tener cuidado, acá hay que tener cuidado. Obviamente que hay muchas cosas que se cuestionan sobre el Papa Pío XII. A mi forma de ver, hay que tener cuidado, porque muchos, entre los justos y las naciones, está lleno de prelados católicos. Muchos prelados católicos, nuncios, delegados y representantes del Papa salvaron muchísimas vidas judías.
muchos conventos católicos fueron refugio para judíos. Por lo tanto, ya se están desclasificando los archivos de la época del Holocausto, y ahí sabremos la verdadera verdad. Debemos tener cuidado con lanzar diatribas sin conocer la realidad y sin conocer lo que realmente pasó. Y mucho menos culpar al Vaticano de complicidad en el Holocausto, que eso me parece una acusación que no tiene ningún asidero y que no tiene ninguna base en la realidad. Carolina Flechas, por favor. Hola, profe. Pues dentro de la historia que nos has contado, yo creo que una de las palabras que definitivamente, no sé si tú lo consideras así, que fue la que también cimentó mucho el odio a los judíos, fue precisamente cuando Jesucristo en el Nuevo Testamento habla sobre los fariseos, en donde pues se acomodó esa palabra y se convirtió en un patrón para decir, este es mucho fariseo, y se convirtió en una palabra prácticamente como de odio y de estigmatización. No sé qué opines sobre la película que hizo Mel Gibson de La Pasión, en donde como que alimentó ese sentimiento contra los judíos y los culpó durante esa época que la gente vio la película, de que los judíos fueron los responsables de la muerte de Jesucristo, y que por eso les pasó lo que les pasó en el Holocausto, que porque la vida no se quedaba absolutamente con nada. Y mi última pregunta es, ¿tú cómo consideras este tema del movimiento mesiánico judío que se está llevando a cabo, no solamente en parte en Israel, sino en algunas partes de América Latina, aquí en Colombia, por ejemplo, que no sé si decirlo, pero es como un insulto precisamente a los judíos, y ese tema, ¿cómo se está manejando? Bueno, primero que todo, la segunda pregunta primero, eso no se está manejando ni se tiene que manejar. Toda persona en el planeta tiene derecho a creer en lo que quiera, y sobre eso yo sería la última persona que cuestionaría las creencias de alguien. Y si hay personas que quieren creer que Jesús fue el Mesías y son judíos, bienvenidos sean. Y si hay católicos que quieren creer que todos bienvenidos, todas son creencias, todas son válidas y legítimas, y mal podría yo asignarles un adjetivo. Sobre el tema de la película de Mel Gibson, a veces los judíos somos nuestro peor enemigo, porque termina haciendo publicidad de una película que en últimas fue muy mala. Mel Gibson es un antisemita y yo, créanme, respeto muchísimo respeto muchísimo esa palabra. Yo no acuso de antisemitismo, sino cuando toca hacerlo. Mel Gibson viene de un padre que siempre fue el seguidor, no aceptó el Vaticano II, y Mel Gibson tampoco acepta el Vaticano II. Por lo tanto, son preconciliares en lo que tiene que ver con su idea de los judíos. La película en sí, nosotros le hicimos muchísima publicidad gratuita, y al final la película pues pasó sin pena ni gloria. Yo no creo que haya creado odio en un número importante de personas. Tampoco pienso que le haya cambiado a alguien su concepción ni sobre los judíos, ni sobre Cristo, ni sobre los fariseos, ni sobre nadie. Es la película que él hizo. Le costó a Mel Gibson, porque obviamente Hollywood es un territorio fundado por judíos, pero en últimas no le doy mayor importancia a la película, y ni el mensaje que él quiso pasar ahí tampoco. Muy bien. ¿Tenemos otras preguntas? ¿Comentarios? Yo quiero saber por qué nunca se supo por qué Pío XII no ayudó. Nunca se supo, y tampoco es que se ha tratado de saber, ¿no? Algo pasó ahí. Tal vez Hitler lo amenazó, no se sabe, ¿no? Nunca vamos a saber hasta que no destapen los libros que dijo Papa Francisco que iba a destapar, ¿no? No sé si es verdad, si lo he entendido así o no. Nada, Marcos. No entendí, Jackie, ¿me ayuda? No.
¿Por qué nunca se ha sabido por qué Pío XII no ayudó? Eso no es cierto. Eso no es cierto. No puedo decirlo con total certeza que sí ayudó. La pregunta si pudo haber hecho más es otra cosa. Pero Pío XII y muchos de los prelados católicos del Vaticano y del clero y de la curia ayudaron a los judíos. Con eso no estoy diciendo que todos, ni estoy acá expidiendo un certificado de buena conducta, no. Pero como eso lo contesté en la pregunta que me hicieron, hay que tener mucho cuidado al hacer esa referencia. Acá hay alguien que quiere comentar Gracias. algo, Jackie. Sí. Gracias, No sé Marcos. quién quiera. A usted, doña Regina, por la pregunta. Jack, Lamet. Buenas noches, Marcos, Chalón. Yo tuve un tío sacerdote que trabajó para el Vaticano en la época de Juan Pablo II y él comentaba por lo que veía de que el Papa Juan Pablo II ayudó mucho por ser polaco, tanto a la religión católica porque sufrieron muchas bajas por Jaruzelski, como también a los hermanos judíos por la situación en que se encontraban las iglesias bajo el comunismo. ¿Cuál es tu pensamiento acerca de la motivación de Juan Pablo II tanto para enfrentar el comunismo como para ayudar a todas las iglesias y también tocar a los judíos y ver su situación grave que pasaban en los países comunistas de la cortina de hierro? Gracias. Voy a evitar hacer comentarios que se salen del tema para el cual fui invitado por el doctor Jack Goldstein. Pienso que Juan Pablo II fue un papa muy amigo de los judíos y muy amigo de los polacos, que era su pueblo. Y ya lo que él ayudó con el cardenal Glemp en Polonia, pues es un tema de otra conversación. Pero obviamente Juan Pablo II fue un gran amigo de los judíos, fue una persona que desde el fondo de su alma era amigo de los judíos, amaba al pueblo judío, tuvo muchas reuniones con judíos, seguramente creció con muchos judíos en Polonia. No podía alguien en Polonia no tener un vecino judío, eso era imposible. Y Juan Pablo II vio el holocausto con sus propios ojos y de esa forma actuó. Y lo que él hizo como papa, pues ya lo mencionamos en la presentación. Marcos, mirando hacia futuro y retomando mi pregunta inicial, ¿qué considera nos corresponda a nosotros como judíos en el desarrollo de esa relación con la Iglesia Católica? Lo dejo sin palabras. Yo creo que o sea, la deuda histórica de la Iglesia Católica con nosotros nos ha hecho a nosotros caracteriza la forma de la relación en la cual nosotros nos relacionamos. Yo no podría calificarla de una relación de iguales, incluso cuando hay diálogo interreligioso. Hay algo ahí, hay un elefante in the room, un elefante transparente, que son esos 2000 años de historia, que no sé si algún día desaparecerán y podremos nosotros llevar a cabo otro tipo de diálogo. Pero hay otro elefante in the room, y ese elefante se llama The State of Israel, porque hoy en día vemos cierta dificultad en el diálogo que llega al Vaticano con el pueblo judío en la diáspora y con organizaciones como el World Jewish Congress, el que lleva con el Estado de Israel. Y eso está generando ciertas complicaciones, que van también a la pregunta quizás que hacía Ángel acá. Lo que espera Israel del Vaticano no necesariamente es lo mismo que espera el judío en la diáspora. Israel es un Estado que tiene intereses geopolíticos y de pronto espera que el Vaticano lo apoye. Y si el Vaticano sale en una declaración condenando, como lo hizo el Papa Francisco, el reconocimiento de Jerusalén,
como capital de Israel. No fue Francisco y no fue por antisemitismo. Eso genera un roce entre lo que él dijo en ese momento con los judíos de la diáspora que en teoría apoyan que Jerusalén sea la capital de Israel y en la práctica también. Y así hay cantidad de incidentes o más que incidentes, factores donde la relación del Vaticano con Israel se puede atravesar a las relaciones del Vaticano con el pueblo judío en general. Y por otro lado, tenemos grupos dentro de nuestro pueblo opuestos totalmente a cualquier tipo de acercamiento, diálogo con la Iglesia Católica. Y esos grupos en algún momento pueden llegar a tener cierto peso específico. Por lo tanto, sin responderle a su pregunta, porque no se la he respondido, sí puedo decir que el diálogo sigue teniendo esos elefantes en el cuarto, esa historia de 2000 años, la posición del Vaticano frente a Israel, Pío XII, toca mencionarlo también, y están ahí, siempre flotando en el aire. Sin embargo, eso no ha impedido que avancemos. ¿Algún otro comentario? ¿Preguntas? No, con esto cerramos la brillante exposición de esta noche. Marcos, muchísimas gracias. Y gracias por compartirnos esta noche en este Muy día. interesante. Muy explicado, Marcos, de verdad que gracias. ¿Cómo hago para que me llegue la copia de esta? ¿Cómo hago para que me llegue la copia? Como con todas las charlas que hemos organizado acá, doña Regina, yo le mando el link. Ay, bueno, gracias. Yo le mando el link siempre. Editando sí. Y publicando mañana en el blog y en la página de Facebook. Y ahí podrán encontrar no solamente la de esta noche, sino todas las charlas que se han dado acá, otras entrevistas que se han hecho por fuera del espacio tradicional de los lunes en la noche. Y como mencionaba al principio, ya van cosa de 165 artículos de todos los temas habidos por haber de nuestro interés. Cultura. Yo te puse un mensajito para ti, Jackie. Señora. Que yo te puse un mensajito a ti. Y tengo que buscar el mensajito entonces. Bueno, todos los demás que se queden te lo mandé para que lo leyeras. El mensajito. Estar así intrigados. Bueno, si no es más, a todos muchas gracias, Marcos, de verdad, buenísima. Gracias a todos por estar acá. Doña Regina, Marcos, muchas gracias. Gracias, profe. Buenísimo, como siempre. Marcos. Feliz aniversario. Bueno. Claro, Marcos está de aniversario hoy. Sí. No solamente Marcos, sino Mónica también. Felicitaciones. En el caso de la exposición. Felicitaciones, profesor Marcos. Gracias por todo. Gracias. En el caso de la exposición, no solo interesante, sino exponer y las respuestas dadas a las preguntas. Realmente excelente, Marcos. Te felicito. Muchas gracias, Jackie, Marcos. Muy interesante. Tenerlo por acá, siga con esa sana costumbre. Claro que sí, claro que sí. Alberto Gateño, que hace rato no lo veo, qué rico que nos esté acompañando. Muchas gracias. Un placer tenerlo acá con nosotros. Bien. Qué rico ver caras nuevas. A Aaron Shapiro. Hasta los perros participan. Hasta los perros. Israel en estas horas raras del amanecer en Israel. Mil gracias por acompañarnos. Les recuerdo el próximo lunes con la doctora Sandra Leventhal, la memoria genética en una gota de sangre. Continuación de la charla que dio ella hace cosa de 2 meses con Livio Rosenberg sobre
sobre temas de vidas pasadas, hipnoterapia y demás. Nos vemos entonces el próximo lunes a las 8 de la noche y a todos. Buenas noches. Buenas noches y gracias. Y buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias para todos. Gracias, igual. De la charla. Rosita, manda cada programa Laila, aparte, todo. sí, por favor. ¿Qué quieres que te mande, Regina? Cada programa que hay un mundo de programas que a las... Sí, señora, yo te mando para allá todo lo que tú Pero quieras. aparte, Y si de no, cada uno. Ida me ayuda. Claro, con mucho gusto. Pero gracias. Ok. Vida, sí, esa es la mano derecha de Regina. Para todo llamó a Ida. Muy bien, así es Y como ella, tiene mejor que dicho, ser. nos Ok, apegamos buenas mucho a noches, Ida. Axamea. Siempre puede ayudar. A todos. Axamea. Asameas a todas. Ay, Samea, tengan todos feliz Hanukkah. Feliz Hanukkah. Happy Hanukkah. Muchas Gracias. luces que nos alumbren. Que nos alumbren. Pues Sí, sí que- así es. Sí, Amén. muy importante. Esa luz que irradia. Saludos, Jackie, gracias. Muy amable. Eduardo, como Gracias, Jack. Gracias. Muy interesante. Thank you, Jack. Good job. Con las demás. Muchas gracias. la familia. Gracias. Chalón, chalón. Gracias, Shalom. Shalom. Gracias. Mariane, rico tenerla acá y rico Gracias, que Jackie. está sientando. Gracias, Jackie. Yo siempre muy atenta. Gracias. Son muy enriquecedoras esos programas. Me alegra. Increíble. Sugieran temas y sugieran expositores también. Hasta luego a todas. Luego. Chao. Bien. Hasta luego. Muchas gracias, Jack. Feliz noche. Bueno, Shalom. Feliz noche a todos. feliz noche. Marian. Y feliz advenimiento próximamente de Hanukkah. Hasta luego. Hanukkah es el jueves, ¿no? La primera vela. La primera Feliz vez el jueves en la Hanukkah a noche. todas. Ah, bueno, sí, gracias. Chao. Feliz Hanukkah. Feliz Hanukkah. Chao, Sandra. Chao. ¿Quién me dijo chao? Dani. Sorpresa. Ah, The Dani. gringo. Bye, bye. See you later. Sí, ayer Bye. estuve. Good job. Bye, bye. I think Bye. later, Danny. What? I don't know. maybe tomorrow, but later, I don't know. Maybe. Who knows? Okay. Yeah. Be happy. Be a shamash. Be a be happy. shamash. Yes. Yes, of course, yes. Bye-bye. Feliz Bye, noche. bye. Okay, good night. Bye, que Feliz estén noche, bien. good night. Feliz noche. Hasta luego todos. Laila,